problemas con el internet. Ya inició. Así que ya se empezó a grabar. Se inició ahora sí. Sí, no sé qué dificultades tenía el internet. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios muy elementales para que ustedes vayan tomando un poquito más de confianza en esto. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice calcula, ¿sí? Calcula la magnitud, se calcula la magnitud, en este caso, de la fuerza, calcula la magnitud de la fuerza, en este caso es una fuerza neta, que se debe aplicar, una fuerza neta que se debe, en este caso, aplicar, sobre un objeto. Si se alcanza a ver la tinta de color, pero bueno, ya un poquito gris, Sí, profe. ya se están agotando los marcadores, la tinta de los marcadores. Entonces dice, calcula la magnitud de la fuerza neta que se debe aplicar sobre un objeto, en este caso, de 10 kilogramos. ¿Sí? De 10 kilogramos, para que, en este caso, para que se mueva, con una aceleración, Déjame buscar otro marcador, porque ya se está acabando la tinta. La, 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 la. La, 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 la. Entonces, que se mueva con una aceleración de, en este caso, de 1.4 metros sobre segundo. Nos dice, considera que no hay fricción. Ok, entonces pues vamos a resolver ese ejemplo, ¿no? Entonces, pues a ver cómo resolveré este pequeño ejercicio ingeniero. Y otro ejercicio Con la dice, fórmula calcula la magnitud. de N, profe. A ver, calculen, por favor. Ah, ok. Por favor, a ver, inténtelo. Calcula la magnitud, calcula la magnitud, ¿sí? En este caso, de la fuerza. Calcula la magnitud de la fuerza horizontal. Horizontal, ¿qué se debe? En este caso, que se debe aplicar sobre un objeto, que se debe aplicar sobre un objeto de 10 kilogramos para que deslice, para que se deslice, con velocidad, constante. Sobre una superficie, sobre una superficie horizontal. Sobre una superficie horizontal, punto. Nos pregunta el coeficiente. Nos da un dato, el coeficiente de fricción cinético es 0.20. ¿Sí?
Entonces, el primer ejercicio, tenemos, dice, calcula la magnitud de la fuerza neta que se debe aplicar sobre un objeto de 10 kilogramos para que se mueva con una aceleración de 1.4 metros por cada segundo recorrido. Considera que no hay fricción. Entonces, aquí nos está dando un dato, nos está dando la masa, que son 2 de kilogramo, ¿no? Nos está dando el valor de una aceleración que equivale a 1.4 de metro por cada segundo. Entonces, si nos está pidiendo la fuerza neta, entonces si aplicamos una de las leyes de Newton, de la fuerza, ¿sí? Donde la fuerza es igual a una masa por una aceleración. Entonces, pues prácticamente hacemos las operaciones y esto corresponde a, en este caso, a 14 newtons. Ese viene siendo el resultado para ese ejercicio, más que nada es didáctico, ¿no? Con ese fin de poderlo plantear de una manera muy didáctica. El siguiente ejercicio nos habla sobre calcular la magnitud de la fuerza horizontal que se debe aplicar sobre un objeto de 10 kilogramos para que se deslice con una velocidad constante sobre una superficie horizontal. Ya nos da un coeficiente de fricción que corresponde, en este caso el coeficiente de fricción cinética, que es de 0.07. Es unidad adimensional. En este caso no tiene unidades, por eso se le da simplemente ese valor. Entonces esto corresponde a unidades dimensionales. Entonces para ello nosotros podemos, como hemos normalmente planteado, tenemos un objeto, vamos a ponerlo así, una pequeña caja, la cual tiene en este caso una masa de 10 kilogramos y se calcula la magnitud de la fuerza que se debe aplicar sobre un objeto de 10 kilogramos para que se deslice con una velocidad constante. Entonces se va a deslizar sobre esta superficie, ¿ok? Como lo tenemos aquí. Entonces, para ello, pues este bloque, como vimos anteriormente, entonces la idea es que se deslice este bloque sobre una fuerza horizontal. Dice que debe haber una fuerza horizontal. Aquí está nuestra fuerza horizontal. Le voy a llamar F. ¿Y qué más tenemos respecto a esos 10 kilogramos? En este caso viene siendo la masa, ¿no? Sí, viene siendo una masa. Entonces tenemos una masa que equivale a 10 kilogramos. Entonces, a la hora que nos está proporcionando el ejercicio, el coeficiente cinético de fricción, entonces inmediatamente tenemos que tomar muy en cuenta algo que es muy importante en este tipo de ejemplos. Entonces nos está indicando que debe haber una fuerza de fricción opuesta ¿a quién? A la fuerza. Entonces partimos del centro y le indico de este color. Entonces esta va a ser mi fuerza ¿de qué? De fricción cinética. F sub índice K. Pero a su vez, debemos recordar que cuando estamos hablando de una fuerza, la cual tiene una fuerza cinética, en este caso recordando que el coeficiente de fricción cinética es opuesto a la fuerza, en este caso a la constante de deslizamiento, entonces por consiguiente también tiene que haber una fuerza normal. En este caso la fuerza normal va hacia dónde? Hacia arriba. Recordando es la que nos va a permitir, por decirlo de manera, que ese bloque no se hunda, sino que simplemente esté ejerciendo la superficie sobre la cual se encuentra ese objeto, que es una superficie horizontal, para que el sistema esté en equilibrio, se considera una fuerza normal. Pero a su vez también debemos de considerar que este bloque tiene un peso. Entonces, para eso, debemos indicar con otra línea de otro color, con otra punta de flecha, en este caso, doble. Y esto nos va a dar, ¿qué? En este caso, el peso. Entonces, y como pueden observar, entonces tengo un sistema en el cual está de cierta forma en equilibrio. Tengo 4 fuerzas, 2 de ellas se encuentran sobre el plano vertical y 2 de ellas sobre el plano horizontal, ambas con signos opuestos. Entonces, para ello, pues hay que empezar a resolver este pequeño ejercicio aplicando, en este caso, la segunda ley de Newton, ¿no? Que de hecho, en el primer ejemplo,
aplicamos la segunda ley de Newton, donde la masa o aceleración es igual a una fuerza, en este caso la magnitud de la fuerza. Para este ejercicio nos está pidiendo que encontremos de igual manera la magnitud de la fuerza horizontal, la cual se debe aplicar sobre un objeto, en este caso que se está moviendo. Aquí voy a marcar de este color de tinta roja sobre parte de esta superficie, ¿no? Entonces, esta es mi incógnita, la cual está en función de quién, pues de todos esos datos que acabamos de mostrar ahorita. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esa es mi incógnita, esa fuerza horizontal que se debe aplicar sobre un objeto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, si aplicamos la segunda ley de Newton para el plano horizontal y para el plano vertical, pues debemos encontrar la respectiva solución, ¿no? Entonces, si aplicamos, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas, en este caso, la segunda ley de Newton para todas las fuerzas en el plano vertical, empezamos a trabajar sobre. Si empezamos a trabajar sobre el plano vertical, horizontal, pues tenemos que encontrar parte de esas circunstancias. Entonces, si yo escribo, en este caso, aplicamos que la sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a una masa por una aceleración con respecto de Y, ¿no? Si aplicamos la segunda ley de al plano, en este caso vertical, nos queda de esta forma. Entonces sabemos que esto lo vamos a igualar a cero, ¿no? Sabemos que eso lo hemos, en otros ejemplos, hemos aplicado y esto de esta manera lo hemos igual a cero como tal, ¿no? Entonces, de tal manera que si nosotros empezamos a sacar sus respectivas componentes, tenemos la normal y tenemos el peso. Entonces me queda, en este caso, la normal va hacia arriba menos el peso. Las voy a poner de acuerdo al color como las plantea. Y en este caso, la normal es positiva, porque tiene en este caso, se encuentra sobre el plano vertical positivo, menos, en este caso tiene el peso, todo esto está igualado a cero. De tal manera que el peso y la normal son iguales, ¿no? Como lo definimos en un momento determinado, en otro ejercicio. Entonces nos queda que la normal viene siendo igual al peso. ¿Y el peso a qué es igual? En este ejemplo, pues sabemos que el peso tiene mucha relación con la masa multiplicada por la aceleración debido a la gravedad. De tal manera que el peso es igual, en este caso, a una masa por la aceleración debido a la gravedad. Y la gravedad es un dato constante. Entonces, lo único que tenemos que multiplicar son los 10 kilogramos, multiplicamos por la aceleración debido a la gravedad. Y la aceleración debido a la gravedad pues, equivale a 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado. De tal manera que así es como vamos a obtener nosotros ¿quién? En este caso la normal. Si lo multiplicamos, el resultado va a quedar que corresponde a 98.1. ¿En qué unidades estamos hablando? Pues en unidades de Newton. Entonces, la normal, déjenme escribir aquí un poquito la letra más pequeña para escribir que son newtons. Que sea diferente a la letra N, ¿no? No se vaya a tomar de cierta manera que es lo mismo. Entonces, ahí tenemos nuestro primer dato que es importante, si tomamos en cuenta la sumatoria de fuerzas en el plano vertical. Entonces, ahí están las componentes, ya está ese dato. Ahora, lo que vamos a hacer, pues bueno, si se fijan, aquí hay datos con los cuales nos permite el ejercicio que nos vayamos dando una idea. Aquí nos da un valor de 10 kilogramos, y ese valor de 10 kilogramos, pues en este caso corresponde a una masa multiplicada por la acción debido a la gravedad. Ese es un valor que nos está diciendo que obtengamos el peso. Y luego nos está dando otro dato importante, que es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, pues es obvio que va a tener que ver con la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque la fuerza, en este caso, la fuerza de fricción es igual a ese coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Entonces, es por ello que para el caso del ejercicio, primero empecé obteniendo la sumatoria de fuerzas, para posteriormente obtener, en este caso, la fuerza que es opuesta a esa fuerza horizontal, la cual está jalando ese cuerpo que tiene un peso, en este caso, o tiene una masa, en este caso, de 10 kilogramos, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos ese dato que de otra manera está. Incluso si observan, el peso y la masa, que de hecho aquí no está marcando, el peso y la masa prácticamente son los mismos. Entonces, el peso que tiene este cuerpo equivale
a 9.81 newtons. Entonces, ya resolviendo ahora el ejercicio, tomando en cuenta que la sumatoria de fuerzas es lo que vamos a hacer ahora. Entonces me queda que la sumatoria de fuerzas en X, bueno, anteriormente fue la componente vertical, ahora la horizontal. Sabemos que existe una masa por una componente en X de la aceleración. Esto es igual a 0. Pero en este momento la aceleración como tal, pues no la estamos aplicando de esa manera, ¿no? Entonces, para ello, lo que sí tenemos que echar mano son los diferentes datos que ya conocemos nosotros. En este caso, ¿cuáles son los datos? Si hacemos un análisis de las fuerzas respecto al plano horizontal, entonces me va a quedar que tenemos una fuerza, que en este caso es la fuerza F, ¿sí? La fuerza con la magnitud de esa fuerza, la cual está jalando ese bloque, menos, en este caso, aquí escribí que es color rojo, disculpen por que la escriba de esta manera, pero bueno, la idea es identificarla que sea de otro color. Esta es parte de la incógnita. Esto es igual a que menos la fuerza de fricción. En este caso, todo es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, pues, es encontrar esa fuerza, la magnitud de esa fuerza horizontal. Pero sabemos que esto es igual, ¿no? Entonces, por consiguiente, me da que esto es igual a ¿qué? Al coeficiente de fricción. Si aquí está con signo negativo, al pasarlo del otro lado de la igualdad, pasa con signo, en este caso, ¿qué? Con signo positivo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos, en este caso, a buscar. ¿Ok? Ahí está. Esa es mi incógnita, entonces ya sabemos que en este caso la fuerza de fricción acá es igual, en este caso a un coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal que ya obtuvimos hace ratito. Entonces el coeficiente de fricción es adimensional, en este caso corresponde a 0.20 multiplicado por la normal, que en este caso ya, como les he comentado en el ejercicio anterior, pues ya lo obtuvimos. Equivale a 98.1, en este caso en unidades de Newton. Entonces multiplicamos esos datos, punto 20 por 9.98. Entonces, ¿qué resultado vamos a obtener, ingenieros? Entonces, por consiguiente, la fuerza, o más bien, de acuerdo al enunciado, la magnitud de esa fuerza que se debe aplicar sobre ese objeto, pues va a ser, si son tan amables de apoyarme, ingenieros. Igual, si tienen alguna duda, por favor, indíquenmela, se los voy a agradecer. Entonces, ¿a qué es igual esa fuerza? A 19.62, profe, newtons. 19.62 en unidades de Newton. Perfecto. Ahí está. ¿Ok? Entonces, pues bueno, con este ejercicio estamos comprobando, de una u otra manera, estamos aplicando y comprobando la segunda ley de Newton para calcular la magnitud de una fuerza horizontal, en este caso que se está aplicando para ese bloque, para desplazarlo con una velocidad constante sobre esa superficie, la cual tiene un coeficiente de fricción cinético ya establecido. ¿Alguna pregunta, ingenieros, ingenieras? ¿Sí está quedando claro este ejemplo? Profe, Mándeme. a mí no me queda muy claro el por qué se supone que el coeficiente de fricción es igual a los newtons por el coeficiente de... Es el de fricción, ¿verdad, profe? El mío. Así es. Sí, o sea, lo que tenemos nosotros aquí, en este caso, sabemos que de acuerdo a lo que hemos planteado, o sea, aquí, si tú, en este caso, al momento que el problema, si te fijas, o sea, tu duda es el coeficiente de fricción. ¿Así entendían? No, profe, mi duda es más por la fórmula que es n, que obviamente pues es igual a doble, bueno, más bien no me queda claro porque se supone que el coeficiente de fricción es el mu de la fricción por los newtons, ¿no? Por No, n. Newton no. Quede bien claro, no es Newton, es la normal, normal. Ah, perdón, profe. Eso, sí, no, es que lo que pasa es que sí tengo que hacer esa aclaración, porque yo me puedo equivocar también. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Para que no nos equivoquemos, vamos a escribir aquí F sub pi dice N. Sí, sí, porque nos podemos equivocar.
Y lo que no quiero es que a la hora que vayamos a hacer alguna evaluación o algo, entonces nos vayamos a confundir. Entonces, F sub pi dice N. Entonces, la fuerza que multiplica a la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por esa fuerza normal. Así queda claro, ¿no? Entonces, aquí también lo voy a cambiar porque sí, no quiero que vaya a haber un malentendido. ¿Y para qué quiere, no? Entonces, mejor déjenme cambiarlo. Y esto va a ser F sub pi dice N, que es la fuerza normal. Sí, para que quede bien clarito esto, ¿no? Entonces, aquí también igual. Entonces, solo multiplico por la fuerza normal. Así. ¿Sale? Y así cambia, ¿no? Ya no son los newton, es la fuerza normal. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Ana? ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe, es que dije, ¿por qué lo multiplica por n? Pero no me quedaba Sí. claro que era n, pero ya vi que es pues la normal, lo que Sí, calculamos al inicio. sí, lo que pasa es que sí tengo que bueno, digo que me lo dices porque sí, para mí sí es importante aclarar eso, porque luego te digo, puede haber de repente malos entendidos y no lo que menos quiero es eso, ¿no? Entonces, F subíndice N mayúscula se le conoce como fuerza, aquí le puse fuerza, es fuerza normal. Sí, porque incluso aquí a la letra N, o sea, siempre escribimos newtons con la letra N nada más, pero bueno, aquí tuve que escribirlo para que no me causara un pequeño conflicto, sobre todo confusión, más que es confusión, ¿no? Entonces, pues ahí está nuestro sistema, de otra manera, ya obteniendo esos dos respectivos resultados. ¿Desean que le tome captura, ingeniero? Sí, profe, porfa. Pues permítame tantito. Permítame tantito. Entonces el grupo es física, 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 física. Disculpen que les dé un tanto la espalda, pero que va a salir. Bueno, no es porque yo diga, ¿verdad? Pero va a salir, pues ya. Por favor, corroboren, verifiquen si se ve Ya, la profe. imagen. Ok. ¿Alguna pregunta, mis estimados ingenieros? ¿Qué opinan de esto? ¿Está difícil, fácil, sencillo? Está sencillo, profe. Sí, es muy sencillo, es muy elemental, no son cosas de otro mundo, ¿no? Pero sí se requiere tener un poquito de práctica en ello, ¿no? Bueno, cuestiones de tiempo, voy a escribir un problema, lo voy a plantear, y bueno, si no lo alcanzamos a resolver, lo planteamos para la siguiente sesión. ¿Puedo borrar la parte derecha del pizarrón, ingeniero? Sí, ¿Puedo por profe, esto? no hay problema. Ok. Ok. ¿Sí está bien, ingeniero? Aparte de su compañero, el ingeniero Alan, ¿sí puedo borrar? Sí, profe. Sí, Ok, ahí profe. estás. No, Vale, está pues. bien. Uy, gracias. Gracias. Continuamos entonces con el siguiente problema, como de alguien. Next. Sigue. Bueno, el ejemplo dice que sobre, sobre un objeto, sobre un objeto de 18 kilogramos, en este caso, que se desliza sobre una superficie que se desliza sobre una superficie horizontal, se aplica una fuerza, ándale, ay, una fuerza de 40 newtons a 30 grados de inclinación con la
horizontal. Calcula la aceleración del objeto. Calcula la aceleración del objeto si el coeficiente, si el coeficiente de fricción cinético es de 0.10 en unidades adimensionales. Dale, pues, ahí está. Hasta cantado el problema, ¿eh? Bueno, no tengo muy buena voz, pero dicen que el sentimiento es lo que importa. Dale, pues, chavos, ahí está. Vámonos a Ingeniero cantar al dice, camión, profe. mándeme. Vámonos a cantar al camión. Yo sostengo la Sí, bocina y usted canta. bueno, pues ya le hicimos gacha entonces. Deja que sea el periodo vacacional y ya nos ponemos de acuerdo. Ahí ya pronto. Bueno, entonces el ejemplo dice, sobre un objeto de 18 kilogramos, se desliza sobre una superficie horizontal. Se aplica una fuerza de 40 newtons. En este caso, y luego nos indica a 30 grados con respecto al horizontal, o sea que tiene una inclinación, hay una pendiente. Calcula la aceleración del objeto si el coeficiente de fricción cinético es de 0.10. En este caso son unidades adimensionales. Entonces, pues se parece prácticamente a este ejercicio, ¿no? Tiene mucha relación con este ejercicio, que bueno, aquí nos está dando la fuerza y nos está dando la magnitud de la fuerza y nos está proporcionando su inclinación. Y aparte el coeficiente de fricción, entonces tiene mucha relación con este ejemplo, ¿no? ¿Cómo planteamos el ejercicio, ingenieros? ¿Tendríamos que hacer algún diagrama de cuerpo libre? ¿O qué les parece? Sí, profe. ¿Sí, verdad? ¿Cómo haríamos el diagrama de cuerpo libre? Pues sería un, ¿cómo decirlo? Un triángulo rectángulo. Porque va a tener inclinación, profe. Afirmativo. Afirmativo 10-4. Entonces nos va a quedar un bloque, ¿verdad? Y tenemos un pequeño bloque. Siempre escribimos bloque. Bueno, pues vamos a escribir otro bloque. Ahí está. Tenemos ese bloque, el cual nos está diciendo que tiene sobre un objeto en este caso nos está dando la masa otra vez. Otro dato importante que es la masa. 18 kilogramos. Ahí está. Y dice que la horizontal aplica una fuerza de 40 newtons a 30 grados centígrados. Entonces nos quedaría parecido a esto. Tenemos nuestro plano. Referencia. Entonces, pues aquí la fuerza, su respectiva con. Ahora está nuestra fuerza y su respectivo plano horizontal. ¿Ok? ¿Qué más? 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 El O incluso coeficiente lo de puedo, fricción, profe, ¿no? lo puedo mover aquí, ¿no? Y también lo puedo mover. Bueno, ya para entender, incluso la fuerza la puedo poner en este punto, ¿no? También porque lo vamos a jalar. Me queda algo así. Y esta la podemos mover. ¿Ok? De todos modos, no tiene que ver con este punto de referencia. A final de cuentas, ¿no? Entonces aquí escribimos nuestro bloque de esta manera. Luego, pues bueno, entonces aquí me faltó agregar que tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, esta es parte de esas fuerzas que me está pidiendo el ejemplo, ¿sí? Nos dice cuál es y nos dice que esa fuerza tiene una determinada magnitud. Una determinada magnitud que equivale a ¿cuánto? A 40 newtons. Entonces ya me están diciendo que esto vale 40. Entonces, mira.
¿Qué más nos falta, ingenieros? ¿Qué La más? fuerza cinética. La fuerza cinética, que en este caso es opuesta, ¿verdad? Opuesta a esa fuerza. En este caso aquí tenemos, en este caso, la fuerza cinética. Por consiguiente, pues va a tener una fuerza normal también, ¿no? Va a tener una fuerza normal. Va a ser F, subíndice N, y pues obvio va a tener un peso, ¿no? También. En este caso, W. Ahí está nuestro sistema, ¿no? Pero resulta que la fuerza, la componente horizontal, no la conozco de la fuerza. Esa hay que calcularla, ¿no? Hay que calcular la componente horizontal de esa fuerza. Fuerza. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Ahí está. ¿Sale, ingenieros? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Hoy es un día especial. Tendríamos que sacar la sumatoria de fuerzas, profe, con la segunda ley de Newton. Sí, tenemos que sacar la sumatoria, pero bueno, ahí, si te fijas, tenemos una fuerza, tenemos la magnitud de la fuerza, pero no conocemos, en este caso, si te fijas en el ejemplo anterior, que es este, pues de hecho prácticamente es el mismo. La única gran diferencia es que en aquel ejemplo tenemos una fuerza corresponde a 40 newtons con respecto a un inclinador. ¿Cuál es su componente de esa fuerza? Porque aquí ya tienes la fuerza F, y esa pues ya aquí lo sacas directamente, pero la dificultad en este ejercicio es que tienes que descomponer esta fuerza F en una componente, y esa componente ¿cuál es? Pues es la componente horizontal, o sea, la componente, la magnitud de esa fuerza, pero la componente en X. ¿Ya la conocemos? Pues no la conocemos, hay que encontrarla. Hay que encontrar. Y ya después puedes aplicar esto. Mientras. Ok, ingenieros, pues bueno, vamos a concluir la sesión del día de hoy. Déjenme tomar captura de pantalla. Y ya el ejercicio pues, se los dejo de tarea para que ustedes me hagan favor de terminarlo, ¿va? ¿Sale, ingenieros? Sí, profe. Sí, Entonces, está bien, profe. entonces voy a tomarle captura aquí al ejercicio. Y a ustedes, por favor, lo hacen de tarea, ¿no? O sea, ya se los compartí. Y el grupo para que lo planteen. ¿Sale, ingeniero? Sí, profe. Profe. Sí, dime. Entonces, por ejemplo, ahí si descompusiéramos esa parte, las componentes de la sumatoria en X sería la F de X de la fuerza y la constante de fricción, ¿no? Pero sería negativa. A fin de cuentas serían iguales. A ver otra vez. Ah, él le decía que si la sumatoria de los componentes en X sería la F de X y la constante de fricción, que a fin de cuentas serían iguales porque la constante de fricción es negativa, entonces si lo pasáramos del otro lado del igual quedaría positiva, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio parecido a este, Ana. Tienes que hacer lo mismo que está aquí, pero allá. Ah, ok, profe. La única diferencia, o sea, tienes que encontrar la componente horizontal de esta fuerza. ¿Cuál es la componente horizontal de esa fuerza? F de Y, profe. Bueno, FX, perdón, FX. ¿Y cómo lo obtienes? Sacando la sumatoria de las componentes en X, ¿no? ¿De esa fuerza de 40 newtons? Quiero que obtengan la componente X de esa fuerza de 40 newtons. ¿Cuál es? El La coseno, más... ¿no, profe?
A ver, Ah, díganme ya completo. me quedó A ver, bien ¿cómo va? claro. ¿Cómo va? A ver, ¿aquí es igual? Antes de que nos vayamos. Es la componente en X de esta fuerza. Entonces, la componente en X es igual ¿a qué? A ver, ingenieros, ¿a qué es igual la componente horizontal? O sea, yo quiero esta componente que acabo de marcar aquí. Estoy marcando con doble línea y bueno, la estoy decolorando. Esta fuerza, la que yo quiero obtener. ¿A qué es ¿No es, igual? no es, profe, W por el seno de X? No, a ver, chéquelo. Es la componente horizontal de la magnitud de esa fuerza. Acuérdense de las identidades trigonométricas, el seno, el coseno. A ver, porque es igual. W por el coseno de 30, ¿no? A ver, ¿lo escuché otra vez? W por el coseno de 30. ¿W? ¿Por qué W? ¿Por qué W? ¿Por qué W? Tenemos una fuerza que tiene este valor de 40 newtons. Y quiero su componente horizontal, porque esta fuerza tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical, se haga un paralelogramo. ¿Ok? Así. Tiene una componente horizontal y una componente vertical que es, ¿cómo obtengo la componente horizontal? Es la que me interesa, porque en ese punto es esta fuerza que está aquí, que viene siendo esto. ¿Sería el coeficiente, ¿no? De fricción. No. Acuérdense, es una fuerza que vale 40 newtons. A ver, vamos a hacerlo aquí ya para irnos. Tengo mi plano en X y mi plano en Y. Y tengo una fuerza que equivale a 30 grados. Entonces quiero obtener de esta fuerza su componente en X y su componente en Y. ¿Cuáles son los componentes horizontal y vertical de esa fuerza que vale 40 newtons? Esos son los componentes. Sale pues bueno, investíguenlo por favor, ingenieros. Por favorcito, ese tema no es complicado, ya lo habíamos visto anteriormente en algunos otros temas. Entonces, lo único que se pretende es que ustedes se encuentren la componente, en este caso, la componente en X de esa fuerza de 40 newtons. Nada Es más. 40, ¿no, profe? Es 40 por el coseno de 30. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, nos comentan que es, en este caso, la magnitud de esa fuerza por el coseno de 30 grados. Que esto, a final de cuentas, equivale a 40 newtons por el coseno de esa. Profe, no es por De esa. interrumpirlo, pero me paso a retirar porque tengo otra clase. Sí, perfecto, por eso yo también tengo Que me pendientes. Pues, cuida. sí, Chao. cuídense mucho. Entonces, bueno, ahí está parte del ejercicio, ¿no? Entonces lo resuelvan, por favor. La siguiente clase terminamos el ejemplo, ¿sale? Ok, profe. Gracias. Vale, Que pues, tenga buena cuídense mucho. Gracias, profe, hasta luego. Bye. Cuídense mucho. Adiós. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Adiós, Nos profe, vemos hasta la luego. siguiente. Cuídense mucho, bye. Hasta luego, ingenieros. Bye, bye.